Ejercicios y fórmulas de derivadas algebraicas. Continuando con lo que son las herramientas para el cálculo, vamos a hacer un análisis de lo que son algunas fórmulas de derivación y aplicadas en este video a lo que son las ecuaciones algebraicas. Más adelante vamos a ver lo que son las ecuaciones trigonométricas, logarítmicas, y con esto vamos a ir avanzando hacia lo que es la regla de la cadena. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Ejercicios y fórmulas de derivadas algebraicas. Consideraciones para el desarrollo de las reglas para derivación. Primero, debemos considerar que para aplicar estas reglas para derivación que se van a analizar, vamos a considerar que la variable independiente por default será X. Si yo tuviera la necesidad de aplicar sobre otra variable, lo indicaría en el ejercicio, en la oportunidad específica. Además, debemos considerar que las constantes por default que van a considerarse son A, B, C, D, E y F. Por otro lado, las funciones con base en la variable X son U y V, esencialmente. Más adelante, en lo que es la derivación de la regla de la cadena, vamos a estar considerando no solamente las funciones U y V, ¿sí? Vamos a considerar U, V, W, pero además vamos a considerar desde R, S, T, U, V y W. Pero por lo pronto vamos a estar trabajando esencialmente U y V, y puede utilizarse en algunas funciones la W y la principal función dependiente de la variable independiente X siempre será Y. Entonces, de esta manera es como vamos a hacer el análisis de la derivación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Si Y es una función que depende de X, ya que X es una variable independiente, la primera regla de derivación es la derivada de una constante. Y la derivada de una constante siempre será 0. Por ejemplo, si yo sé que Y es igual a C, por lo tanto, entonces Y', que es la derivada de Y, es igual a 0. Si Y es igual a 9, por lo tanto, entonces Y' es igual a 0. Ya saben que estos 3 puntos significa por lo tanto, entonces me lo voy a brincar ya. Nada más voy a decir, por ejemplo, Y igual a menos 10, entonces Y' es igual a 0. Y igual a 5 séptimos, que también es una constante, entonces Y' igual a 0. Podemos escribir, por ejemplo, las constantes de una manera sencilla o de una manera complicada. Por ejemplo, si la primera regla de derivación es la derivada de una constante que decimos que es 0, ¿sí? Pero la constante puede ser tan simple como una C, o tan compleja, ¿sí?, como toda esta estructura. A más 5 al cubo por 7b. Simplemente todo esto es una constante. Y entonces su derivada será 0. ¿Por qué? Porque quedamos que la variable con la que íbamos a derivar es la variable independiente X. Aquí tenemos otra estructura de constante que sería precisamente A entre B por A cúbica por C,
Y entonces todo esto es una constante, todo. ¿Sí? Entonces puede ser una constante tan sencilla como una C o tan compleja como cualquiera de estas. Y todas, su derivada será 0. Es por eso que cuando vamos a hacer una integración a las integrales indefinidas que no están en una área específica definida, le vamos a sumar una constante de integración, porque no sabemos cuál constante es. Si es una constante tan sencilla, es la que pudo haberse perdido. ¿Por qué? Porque nada más vamos a tener una derivada, pero sin saber si hubo o no una constante. Más adelante, cuando veamos la derivada de las funciones, vamos a tener que ver precisamente ese tipo de cosas, cómo se pierden las constantes en la derivación. La segunda regla de la derivada es x igual a 1. Por ejemplo, si y es igual a c por x, entonces la derivada de y sería c por la derivada de x, pero la derivada de x es 1. Por tanto, entonces sería c por 1 y esto me daría c. Si yo tengo y igual a 5x, entonces la derivada sería 5 por 1 y esto sería 5. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1. Ahora, si me dicen, ¿por qué la derivada de x es 1? Porque x es x a la 1. Si todas las variables o las constantes que no tengan aquí un exponente, es porque el exponente es 1, o sea, es x a la 1. Y como la derivada me dice que lo que tengo que hacer es multiplicar por este exponente que está aquí, que sería x por 1 es x, y restarle aquí un 1, entonces 1 menos 1 es 0, y x a la 0 pues es 1. Entonces me quedaría 5 por 1 es 5, que es precisamente el resultado. Lo mismo aquí sería menos 66x, ya sabemos que esto se hace 1, entonces es menos 66 por 1 y esto es igual a menos 66. Menos 6 séptimos de x, ¿sí? Esto va a ser menos 6 séptimos por 1 y esto me va a dar la derivada menos 6 séptimos. Si tomamos aquí esta que es menos 4 quintos de x, sabemos que este x se hace 1 y entonces me queda menos 4 quintos por 1 y esto es igual a menos 4 quintos. La tercera, hago la aclaración de que la clase está siendo grabada frente a grupo y por ese motivo de pronto se recibe alguna llamada o algo así y me corta o se oye el timbrazo. Van 2 veces ahorita que me está... Ok. Continuando, decíamos entonces que podríamos tener la derivada de cualquier constante por x en cualquier forma, sea una constante sencillita como una c, o una constante compleja como esto, o como todo esto que está aquí, que al final de cuentas es una constante. Cuando se deriva la x se convierte en 1 y entonces se multiplica 1 por la constante. Entonces se va a quedar únicamente la constante. Vean que aquí tenemos que la derivada es igual a toda esta constante. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque constante con respecto a x. Porque acuérdense que la variable que estamos utilizando para esto es la variable x. ¿Ok? Entonces, por eso es que todas estas son constantes, ¿sí? Y aquí solamente tenemos la variable que está participando como x. Como aquí que tenemos 5x por la raíz cuadrada de 3, que simplemente es 5 por raíz cuadrada de 3 por la derivada de x, que es 1. Y entonces esto me queda 5 por raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Aquí tenemos el 66ax, donde x se transforma en 1 y me queda 66a. Es una constante también. Menos 6 séptimos de b cuarta.
de x, pues como x se hace 1, entonces me queda menos 6 séptimos de b cuarta. Por 1, obviamente, y tenemos entonces la derivada, que es la pura constante, menos 6 séptimos de b cuarta. Y lo mismo aquí, tenemos una constante bastante compleja, que es 4pi, ¿sí?, sobre 5e menos iwt. Esto es negativo incluso. Entonces esta es una constante que al multiplicarse por la derivada de 1, pues simplemente me queda la constante. Muy bien. Vamos a esta otra parte, en donde vamos a tener la cuarta regla. Si se tiene y igual a x a la n, o sea, x elevado a una potencia, y igual a x a la menos n, la potencia puede ser positiva o negativa, el exponente se pasa como coeficiente de la x y la exponente, sea positiva o negativa, se le quita 1, o sea, se le resta un 1. Entonces aquí tenemos y igual a x a la n, y entonces la derivada de esa y va a ser igual a n, que es el exponente, por x al exponente menos 1, a n menos 1. Si la exponente fuera negativa, entonces sería, por ejemplo, y igual a x a la menos n, y entonces la derivada de esto sería menos n por x a la menos n menos 1. Luego, vamos a tener aquí los ejemplos numéricos. Si y fuera igual a x a la quinta, entonces y', la derivada sería este 5 que pasa como coeficiente de x a la 5 menos 1. Y esto será igual a 5 de x a la 4. Luego, si tenemos y igual a x a la menos 3, aquí es negativo, entonces sería y la derivada y sería igual al menos 3 que pasa como coeficiente por x a la menos 3 menos 1. Luego, si tenemos y' igual a, bueno, esto nos quedaría y igual a menos 3 x a la menos 4. Normalmente no se dejan exponentes ni fraccionados ni negativos, sino que se acomodan de esta manera. Por ejemplo, entonces sería la derivada sería igual a menos 3 sobre x cuarta. Luego, si tenemos y igual a 1 sobre x quinta, para entender este concepto lo pasaríamos con la potencia con el exponente de la potencia. Esto sería igual a y igual a x a la menos 5. Y como esto ya lo sabemos aquí derivar, entonces sería igual a menos 5 por x a la menos 5 menos 1. Esto sería igual a la derivada menos 5 por x a la menos 6. Y como no se dejan así, entonces este menos 6 se pasa hacia abajo y me quedaría en menos 5 sobre x a la 6. Y esto sería el resultado de esta derivada. Continuando, tenemos entonces, si tenemos una potencia fraccionaria, ¿sí? Esto es como estar sacando una raíz cuadrada, ¿sí?, de una x a la séptima. O sea, este 2 que está aquí abajo significa que es raíz cuadrada. Si fueron 3 sería raíz cúbica. Si fueron 4 sería raíz cuarta. Si fueron 5 sería raíz quinta. En este caso es un 2, entonces es raíz cuadrada. Pero sin embargo, lo vamos a trabajar tal cual. Entonces, esta potencia, que son 7 medios, va a pasar como coeficiente. Vamos a poner aquí x, ¿sí?, elevado a las 7 medios, que es esta, menos 2 medios, porque 2 medios es 1, entonces menos 1. ¿Sí? Al hacer la operación, me queda 7 medios menos 2 medios, pues me queda 5 medios. Entonces esto es 7 medios de x a las 5 medios. Pero no se debe dejar así el 5 medios. Entonces simplemente vamos a convertir esto en una raíz, que es la raíz cuadrada de x a la quinta. Y son 7 medios de raíz cuadrada de x a la quinta.
Luego, si tenemos esta estructura que sería y igual a 1 sobre x a la 3/5, pues el estar aquí abajo, este exponente lo transforma en negativo. Entonces esto es lo mismo que y igual a x a la menos 3/5. Entonces la derivada es este exponente que pasa como coeficiente 3/5 por x a la menos 3/5 menos 5/5. 5/5, ¿por qué? Porque es menos 1, entonces 5/5 es un 1. Esto es menos 3, menos 5 es menos 8/5. Aquí hay un error porque aquí le puse menos 15/5. No, porque no multiplica. Ojo, eso está restando. Ahorita lo vemos aquí para que lo veamos. Entonces aquí tenemos, el común denominador de aquí es 5. 5 entre 5 a 1 por 3 es 3. Menos, este es menos y este es menos. 5 entre 5 a 1 por 5 es 5. Entonces menos 3 menos 5 es menos 8. El resultado aquí no es menos 15. Hago la aclaración que es de la clase y no me habían dicho. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directo frente a grupo. ¿Ya están viendo la pantalla si no me equivoco? Correcto, muy bien. Ahora, entonces decíamos que cuando tenemos una derivada en donde tenemos un exponente en la parte inferior se hace negativo, entonces es x a la menos 3/5. Entonces y es igual a x a la menos 3/5, por lo tanto su derivada va a ser este menos 3/5, que aquí no lo puse con signo, me faltó el signo. Esto es importante que tengamos el signo, ahí está. Menos 3/5. Ok. Y acá también, permítanme tantito. Porque faltó el signo. Ok, listo. Ahora sí. Entonces es menos 3/5 de x a la menos 3/5 menos 5/5, que es 1. Esto es menos 8/5 aquí. Entonces es menos 3/5 de x a la menos 8/5. Muy bien. Continuando este desarrollo, me queda menos 3/5 de x. Está la menos 3. Ahí está mal, permítanme, déjenme corregir. Estoy queriendo escribir en la pantalla que no es. Ahora sí. Entonces menos 3/5 de x a la menos 8/5 lo podemos escribir como, este quinto significa raíz quinta. Déjenme reescribir aquí. Bueno, lo voy a desarrollar directamente aquí con ustedes, que sería menos 3 arriba, 5 abajo, 3 arriba, 5 abajo, pero sería raíz quinta. ¿Ok? Este menos pasa positivo a la parte de abajo. Voy a escribirlo aquí para que lo podamos. Aquí pasa positivo, este 5 queda abajo porque son 3/5 de x a la 8/5 en esta parte. Pero esto no se escribe así. Se debe racionalizar, se llama, cuando estamos hablando de simplificar raíces, se llama racionalizar. Y esto se escribe de la siguiente manera. Esta parte lo voy a cambiar aquí. Simplemente vamos a poner una raíz quinta de x. Observemos aquí. X a la 8. Entonces ya podemos quitar la parte de fuera de la raíz. Permítanme
Un momento. Ahí está. Ahora sí. Y entonces el resultado real es menos 3 quintos de raíz quinta de x a la 8, que es el resultado correcto. ¿Todavía se puede racionalizar más? Sí, sí se puede racionalizar más. ¿Cómo se puede racionalizar esto? Bueno, lo vamos a desarrollar porque creo que sirve como un ejercicio bastante interesante. Observen, esto va a ser igual a poner lo siguiente: raíz quinta de x a la 5, raíz quinta de x a la 5 por raíz quinta de x a la 3. Es una multiplicación de raíces de la misma potencia. Esto es 5 y 3 es 8. Es lo mismo que aquí. Este raíz quinta de x a la quinta se transforma en x, y esta raíz quinta de x cúbica es lo que quedaría realmente. Entonces, esto lo podemos reescribir. Déjenme ver, voy a tener que cambiar el tamaño de las letras. No importa, aquí lo cambiamos. Vamos a reducir este y este. A ver si ahí se reduce, sí. Y vamos a agregar un nuevo renglón para que lo puedan ver claramente. Es que este tipo de ejercicios sí me gusta desarrollárselos bien, porque de otro modo, déjenme cambiar el tamaño de letra. Ahora sí, raíz quinta de x a la 3. Esto mismo que está aquí, lo voy a pasar a esta parte. Y entonces, el resultado final tendría que eliminar la raíz de x quinta de x a la 5 para poner simplemente una x. Y entonces sería 5x que multiplica raíz quinta de x a la 3. Espero que esto haya quedado claro. Aquí está el procedimiento completito, ¿sí? Y quise desarrollarlo porque me parece un ejercicio importante. ¿Ok? Bueno, continuamos. Si tenemos la raíz, x a la n, ¿sí? Pues ya habíamos dicho que es esta parte, esto ya lo analizamos, pero ahora nos vamos a hacer, por ejemplo, la raíz, y igual a raíz de x. Esto es igual, y igual a x a la 1 medio, y entonces la derivada es 1 medio que multiplica el x a 1 medio menos 2 medios. Esto es igual a 1 medio por x a la menos 1 medio. Como está negativo, pasa a la parte inferior, y entonces se transforma a 1 medio de x a la 1 medio en la parte inferior, pero esto es una raíz cuadrada, entonces simplemente es 1 medio, ¿sí? Y aquí abajo es raíz de x, ¿ok? Este es el ejemplo de la regla 4, que es el que hemos estado trabajando. Luego, nos vamos a esta otra, que sería 1 sobre raíz séptima de x a la quinta. Esto quiere decir que es igual a 1 sobre x a la 5 séptimos. 5 sobre 7, porque esta es una raíz. Entonces 5 séptimos. Esto es igual a x a la menos 5 séptimos. De aquí podemos pasar a la derivada, que me dice que tengo que poner este exponente como coeficiente, menos 5 séptimos, por x a la menos 5 séptimos, menos 7 séptimos para restarle un 1. Este 7 séptimos es un 1. Entonces, la derivada es igual a menos 5 séptimos de x a la menos 5 séptimos menos 7 séptimos, que sería menos 5 séptimos por x a la menos 12 séptimos. Como está negativo este exponente, lo pasamos a la parte inferior y me queda menos 5 séptimos de x a la 12 séptimos. Esto es menos 5 séptimos de raíz séptima por este 7 de x a la 12, pero esto lo podemos dividir en x a la 7 por x a la 5, porque esta multiplicación me da x a la 12, y esto es lo mismo que poner
7 por raíz séptima de x a la 7 por raíz séptima de x a la 5. Entonces, raíz séptima de x a la 7 se cancela este 7 con esta raíz. Entonces me queda x. Entonces me queda menos 5 sobre 7x raíz séptima de x quinta, que es el mismo ejercicio un ejercicio muy parecido al que habíamos visto anteriormente. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Continuando, tenemos la regla 5. Cuando la función que depende de la variable independiente x está multiplicada por una constante. Esto es y igual a la constante por una función u. La derivada entonces va a ser la constante por la derivada de u. Si yo tengo 7, que es la constante c, por x a la quinta, pues derivo x a la quinta y lo multiplico por 7. Este 5 pasa multiplicando por 5 menos 1. Entonces esto es 7 por 5, 35, ¿sí? X a la 4. Muy bien. Ahora, si tengo un menos 7 por x a la menos 5, vuelvo a hacer lo mismo. Aquí, este es menos 5, entonces aquí tiene que ser menos 5. ¿Ok? Entonces esto me da menos por menos da más 35. ¿Ok? Y esto, este símbolo, este signo de menos sale sobrando. Es 35 sobre x a la 6, porque aquí es x a la menos 6. Es menos 5, menos 1 es menos 6, y entonces es x a la 6 en la parte inferior. Si tenemos y igual a menos 7 quintos de x cúbica, menos, entonces aquí tenemos, este cubo pasa aquí, 3 por x a la 3 menos 2, esto me queda x a la 3 menos 2, menos 1, perdón. Menos 2, no, es menos 1. Y entonces me queda x cuadrada. Voy a corregir aquí porque si no. Ok. X cuadrada. Muy bien. Y entonces me queda menos 3 por 7, 21 quintos de x cuadrada. Luego, si tenemos menos 7 quintos de x a la 6, esto es lo mismo que menos 7 quintos de x a la menos 6. Y entonces la derivada es menos 7 quintos por menos 6, es correcto, de x a la menos 6 menos 1. Y entonces me queda 6 por 7, 42, pero es positivo, por menos da más, 42 quintos de x a la menos 7. Menos 6 menos 1 es menos 7. Esto lo pasamos y me queda 42 sobre 5x a la 7. Muy bien. Continuando con ejercicios de este tipo, resulta que aquí tenemos una ecuación que es menos 7 quintos de raíz quinta de x sexta. Este es y. Entonces vamos a sacar o a escribirlo quitando la raíz. Y entonces me queda menos 7 quintos de x a la 6 sobre 5 por esta raíz. 6 sobre 5. Entonces, al pasarlo a la parte superior, este 6 quintos se hace negativo y me queda menos 7 quintos de x a la menos 6 quintos. Al derivar me queda, y entonces me queda menos 7 quintos, que son estos de aquí, por la derivada de esto, que sería menos 6 quintos de x a la menos 6 quintos menos 5 quintos, porque es menos 1.
Este común denominador pues es menos 6 quintos menos 5 quintos, es 6 y 5, 11 quintos. Entonces aquí me queda a la menos 11 quintos. Aquí está, menos 11 quintos. Y aquí me queda 6 por 7, 42. Menos por menos da más, 42. Aquí sí está multiplicando, entonces 5 por 5, 25. Entonces me queda 42, 25avos de x a la menos 11 quintos. Como está negativo, lo pasamos hacia abajo y me queda 42 sobre 25x a la 11 quintos. Esto es 42 sobre 25 raíz quinta de x a la 11. Ya sabemos que esto lo podemos escribir, ¿sí? Como en este caso voy a expresarlo de la siguiente manera. Es x a la 10, que es un múltiplo de 5, por x. Y esto es x al cuadrado a la quinta por x. 25 por x cuadrada, que está aquí porque se elimina este 5 con este 5, y me queda raíz quinta de x únicamente. Entonces vean cómo se simplifica la escritura de esto, que se ve bastante feo, o una potencia muy grande, y la podemos expresar de esta manera. Es exactamente lo mismo, la equivalencia es la misma, pero es importante que entendamos qué es lo que, o cómo está expresado. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces con este análisis de derivadas. La regla 6 me dice, cuando se tiene una suma de funciones, la derivada es la suma de la derivada de las funciones. Esto es, si yo tengo y igual a más menos u más menos v más menos w más menos etcétera, ¿sí? Pues simplemente la derivada va a ser y' igual a más menos u', que es la derivada de u, más menos la derivada de v, más menos la derivada de w, más menos etcétera. Este más menos significa que pueden ser positivos o negativos, o sea, no importa si se están sumando o si se están restando, el resultado va a ser el mismo. Nada más hay que cuidar los signos. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación que dice y igual a 5x sexta más 3x quinta menos 2x cuarta más 8x cúbica menos 5x cuadrada más 3x más 4. Esto es simplemente para comprender el proceso. Lo voy a dividir en diferentes funciones. U igual a 5x sexta, este pedazo. V igual a 3x quinta, este pedazo. W igual a menos 2x cuarta, este pedazo de aquí. Q igual a 8x cúbica, este pedazo. R igual a menos 5x cuadrada, este pedazo. S igual a 3x, este pedazo. Y T igual a 4. Muy bien. Entonces tenemos U', que es la derivada de esto. 6 por 5, 30x quinta. V es 3 por 5, 15x cuarta. W es menos 2 por 4, 8x cúbica. 3 por 8, 24x cuadrada. 2 por 5, 10 menos 10x. La derivada de 3x simplemente es 3. La derivada de 4 es 0. Y aquí viene el ejemplo clásico de por qué tenemos que sumar, ¿sí?, la constante de integración. Porque cuando derivamos, se está perdiendo esta constante. Y como no sé cuál es, tengo que sumársela a la integral. Por eso se suma la constante de integración. Aquí lo único que hago entonces es y' igual a la suma de estas, ¿no? U' más b' más w' más q' más r' más s' más t', pero considerando sus signos. Por ejemplo, aquí w es menos y r es menos. Entonces w va a tener un signo menos y r va a tener un signo menos, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces es esta suma. Y este es el resultado de la derivada. Y a lo mejor se ve muy grandota, pero la verdad es que se reduce y es algo muy sencillo. La derivada de suma de funciones es súper sencillo, ¿no?
no tiene ningún problema. Bueno, continuemos. Teniendo aquí esto, tenemos aquí un binomio cubo perfecto, 5x menos 3 al cubo. ¿Cómo hacemos esto? Pues la regla del producto notable me dice que es el cubo del primero más el doble producto del cuadrado del primero por el segundo, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del cuadrado del segundo por el primero, sí, aquí lo tenemos, más el cuadrado del cubo del tercero, que en realidad en este caso es menos porque es el signo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros podemos decir que es más, pero cuando multiplicamos me dice, a ver, menos 3 por menos 3 es menos 9, perdón, es más 9, pero a ese más lo voy a multiplicar por menos 3 porque son 3 potencias, y entonces me dice que es 3 por 9, 27, menos 27. Aquí lo tenemos. Entonces así, vamos a ver. El primero es el cubo del primero. El cubo del primero es 5 por 5, 25 por 5, 125. X por X por X es X cúbica. Luego el siguiente me dice que es 3, ¿sí? Por el cuadrado del primero, pero el cuadrado del primero es 5 por 5, 25x cuadrada, ¿sí? Por 3 son 75x cuadrada. Y luego ese 75 lo tengo que multiplicar otra vez por 3, o sea, por el segundo. Entonces, esto es 75 por 3, 3 por 7, 21, 210, 3 por 5, 15, 210 y 15 son 225, 225, x cuadrada. Y así, ¿no? Es como tenemos que desarrollarlo. Ya que tengo la suma de funciones, pues lo puedo descomponer. Simplemente esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí y hacer las derivadas. Y resulta que la derivada, por ejemplo, entonces resulta que la derivada de 125x cúbica, pues es 3 por 125, 375x cuadrada. Luego, 225 por x cuadrada, su derivada, eso es menos 2 por 225, son 450, x a la 2 menos 1 a la 1. Luego, 135 por x, este es 1, entonces me queda nada más el 135. Y la derivada de una constante que es 0. Se suman todas, el 0 se pierde, por eso hay que sumar la constante de integración, vuelvo a insistir, y entonces me queda este desarrollo como la derivada de este trinomio. Si lo vemos así, de este binomio cubo perfecto, si lo vemos así, se ve como que complicado, ¿y cómo le voy a hacer? Pero en realidad no es tan complicado, es algo sencillo desarrollarlo de esta manera. ¿Hay otras formas? Sí. Lo vamos a ver más adelante. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tenemos aquí otro, por ejemplo, en donde tenemos esta estructura que es un binomio cuadrado perfecto. Este 2 es una potencia, déjenme ponérselos porque si no se me pueden confundir. Ahí está. Y entonces tenemos que desarrollar que es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, 3 por 5 son 15, es menos 15, por 2 es menos 30, de x cuadrada por x son x cúbica, y luego el cuadrado del segundo, menos por menos da más, 3 por 3, 9, x cuadrada. Y cada uno de estos es un término independiente. ¿Qué es esto? Porque aquí tienen el mismo común divisor. Y entonces tenemos esta estructura, menos esta estructura, más esta estructura, y con esto lo podemos derivar.
Esto es 25 entre 5, pues son 5. X cuarta entre X, X cúbica. Aquí está. Luego, menos 30 entre 5 es a 6. X cúbica entre X es X cuadrada. Luego, más 9 entre 5, pues son 9 quintos. No lo puedo simplificar. Así se queda. 9 quintos, X cuadrada entre X, pues es X. Aquí está. Y entonces ya puedo derivarlo directamente, algo muy sencillo aquí. 3 por 5, 15, X cuadrada. 2 por 6, 12, menos 12X. A 9 quintos, pues se queda como 9 quintos porque X se hace 1. Se hace la suma y aquí tengo la derivada total, que sería 15X cuadrada menos 12X más 9 quintos. Se acabó. Vean qué simple es hacerlo de esa manera. Aunque se vean operaciones muy complejas, en realidad son muy simples. Aquí tenemos una que es un tanto extensa. Por ejemplo, déjenme ver dónde andamos acá. 18. Tenemos y igual a lo mismo para la suma de estos factores. Tenemos un binomio cuadrado perfecto. Ya lo habíamos tenido aquí. Permítanme un momento ponérselos como potencia. Ahí está. Y entonces tenemos esta potencia. Desarrollamos. Esto ya lo teníamos por ahí. Sin embargo, aquí tenemos en la parte inferior un 5 por raíz de X. Vean que lo único que cambió de lo que habíamos tenido anteriormente es que aquí agregamos una raíz de X. Tenemos que poner esa raíz de X aquí, aquí y aquí. Exactamente el mismo procedimiento. Y entonces comenzamos a trabajar y me dice 5X cuarta por X a la menos 1 medio. Es esto mismo que está aquí. Porque es 25 entre 5, pues es 5. X cuarta entre X a la 1 medio, que sería por X a la menos 1 medio, subiendo acá. Aquí sería 6X cúbica, ese es menos 6X cúbica, por X a la menos 1 medio, y acá sería 9X cuadrada por X a la 1 medio. A la menos 1 medio, ¿no? Entonces, teniendo esto, podemos hacer la multiplicación. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Entonces, aquí tengo que sumarle a este 4, que sería 8 medios, tengo que sumarle menos 1 medio. Entonces, serían 7 medios, ¿no? Aquí está, ¿no? 8 medios menos 1 medio, 6 medios menos 1 medio, 4 medios menos 1 medio, para convertirlo en fracciones. Y esto me quedaría 5X a la 7 medios menos 6 por X a la 5 medios más 9 quintos de X a la 3 medios. ¿Ok? Esto es lo que tendría que derivar, o sea, estas fracciones. Sacando la derivada, pues simplemente es pasar esta potencia como coeficiente, multiplicarlo por lo que tenemos aquí y restarle el 1, que en este caso son medios, serían 2 medios, ¿no? Y entonces así podemos hacer la operación y me quedaría al final la derivada de u, sería 35 sobre 2 de X a la 5 medios. Luego tendríamos aquí la derivada de este menos 6X a la 5 medios, que sería, aquí está el procedimiento, ¿no? Tal cual, que serían es menos 6, ¿ok? Muy bien. Y aquí había multiplicado por 12, por eso me daba 60, pero es 30 en realidad, ¿no? 30. 30 entre 2, que sería 15 al final de cuentas. ¿De dónde anda? Bueno, este se convertiría directamente, déjenme escribirlo aquí adelantito porque lo voy a ocupar en un momento más. Aquí está. Este se convertiría en 15, 30 entre 2, en realidad es 15, ¿no? 15x a la 3 medios, ahí lo tenemos ya. Y aquí tenemos 27 sobre 10, vamos a ver, 9 quintos, 3 por 9, 27 quintos, ¿sí? Pero son 3 medios. Entonces,
es 9 quintos por 3 medios, ¿sí? Esto se multiplica, 5 por 2, 10, 3 por 9, 27, y me da 27 sobre 10. Y aquí me da 3 medios menos 2 medios, pues me quedan un medio. Este es el resultado. Entonces con eso ya lo puedo escribir de esta manera y quedar, este sería el resultado. Aquí nada más hay que, déjenme corregir este 60, que en realidad es 30. Y ya lo había simplificado a poner 15 porque 30 entre 2 pues es 15. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora resulta que, vean que aquí sí lo tengo escrito correctamente, 30 y 30, ¿sí? No sé por qué allá arriba había puesto 60, me confundí ahí por algo. Y bueno, entonces observemos que simplemente esto, ¿sí? Lo estoy haciendo, lo estoy convirtiendo en raíz quinta de x, raíz cuadrada de x a la quinta, aquí está, ¿sí? Esta es raíz cuadrada de x cúbica, aquí está, y esta es raíz cuadrada de x, Es la forma en que puedo escribirlos, y les digo, aquí podemos simplificar, es que aquí he puesto, ya vi, 30 entre 2, pero en realidad, 60 entre 2, pero en realidad es 30. Déjenme, lo corrijo de una vez, porque había puesto 60. Y este se viene para acá, o simplemente lo pongo así, y aquí ya lo pongo como 15, para que sea más fácil. 15 y 15. Y entonces aquí es 15 y 15. Porque si no, esto nos confunde. ¿Por qué estaba el 30? Porque yo había puesto 60, no sé por qué ahí había puesto un número que no corresponde. Bueno, entonces ya tenemos aquí, y lo que estoy haciendo es factorizar para tener la raíz de x en un solo término y dejar todo lo demás como una ecuación normal. ¿Ok? Este sería el desarrollo de esta estructura, que si ustedes lo ven, por esta raíz se ve como que es muy complicada, pero si lo vamos haciendo por partes, se hace muy sencillo, no es complicado. Es laborioso, sí. Es talacha, sí. Pero es muy sencillo, no es complicado. Luego, teniendo aquí tenemos otro ejemplo, 3x más 4 al cuadrado. Entonces, desarrollamos este binomio. Entonces, 9x cuadrada más 24x, 3 por 4, 12 por 2, 24x, y luego 4 por 4, 16, ya lo tenemos. Ya teniendo esto, pues ya sabemos que podemos desarrollar la derivada muy simple, 2 por 9, 18x, y 24, nada más 24. Este se pierde y queda listo. Si tenemos este otro, déjenme ver cuál es la diferencia. 3 más x al cuadrado. Haciéndolo por el otro procedimiento. ¿Cuál es el otro procedimiento? Que yo derive la parte que está dentro. Que yo diga u al cuadrado. ¿Ok? U al cuadrado. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, si yo tengo u igual a 3x cuarta, la derivada de 3x más 4, perdón. La derivada de 3x más 4 es igual a 3, porque este se pierde. Y luego, sé que si y es igual a la derivada de y es igual, cuando tengo u al cuadrado, a el cuadrado por u a la n-1, que sería la u, por u', que sería la derivada. Bueno, entonces vamos a poner 2, que es la potencia, 2 de u, que es esto, 3x más 4, ¿sí? Por 3. Y vamos a desarrollarlo. Y entonces 2 por 3 es 6x más 8. Y entonces resulta que tengo aquí 3 por 6, 18x más 3 por 8, 24. Es esto. Observen que es exactamente lo mismo aquí que acá. Entonces, en cualquiera de los procedimientos
funciona la regla de cualquier manera. Si tenemos este otro, imaginen ustedes desarrollar un binomio a la potencia 10. Resolverlo de manera tradicional sería súper difícil. Entonces vamos a aplicar la regla esta. Dice, sabiendo que u es igual a 4x quinta más x, ¿sí? ¿Qué es esto? Hacemos la derivada de u, que sería u' igual a 5 por 4, 20, x cuarta, más la derivada de x, que es 1. Y entonces, ahora aplicamos esta regla que me dice n. N vale 10. Entonces, 10 por u, que es esto de aquí, elevado a la n menos 1, que es 10 menos 1, o sea, la 9. Y más el 20x cuarta más 1, que sería la potencia, que sería la derivada de u. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicar este 10 por lo que podemos. Esto no lo puedo tocar porque pues, es un binomio a la potencia 9, que es 4 quintos más x a la 9. Pero esto sí lo puedo multiplicar por este. 10 por 20 son 200, x cuarta, más 10 por 1, 10. Y todo esto va a multiplicar a esto. Incluso lo podría escribir separando este por este término y también este por este otro término. Pero no tiene ningún sentido, ¿no? Lo podemos dejar así y entonces vean que así sí se puede resolver fácilmente. ¿Ok? Entonces hay muchos procedimientos que se pueden hacer. Si tenemos, por ejemplo, un polinomio elevado a una potencia y multiplicado por una constante, pues vamos a resolverlo utilizando esta ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos decir que esta es menos 5 que multiplica a u a la 4, donde u es igual a todo esto. Todo esto. ¿Ok? Ese es u. Entonces vean que eso es muy simple, ¿no? Entonces ahora ya puedo derivar u, que es 5 por 4, 20x cuarta, 20x cuarta, menos 4 por 3, 12x cúbica, 12x cúbica, más 2 por 6, 12x, menos la derivada de x, que es 1, ¿ok? Y entonces tenemos que la derivada al final de cuentas, sabiendo esta regla, va a ser menos 5, que multiplica a la potencia, que es 4, por u, que es esto, elevado a la potencia 4 menos 1, por la derivada de u, que es todo esto. Entonces simplemente lo que hacemos es 20 por, esto es 4 por 5, 20, ¿sí? Es un menos 20, aquí me faltó el signo menos, pues hay que tener cuidado con los signos, con todo ese rollo, porque si no nos va a afectar. Ahorita van a ver que aquí voy a tener que cambiar signos, pero ahorita lo vemos. Menos 20 por 20, es 400, pero es menos por más da menos, y entonces aquí es menos. Luego, 20 por 12 son 240, pero menos por menos da más. Por tanto, aquí es más. Luego, menos por más da menos. 12 por 20 son 240, ¿sí? X. Y entonces aquí es más por menos da menos. Entonces aquí es menos. Les dije que había que cambiar los signos, porque faltaba este signo. Y luego menos por menos da más, ¿sí? 20 por 1, 20. Y entonces aquí es más. Muy bien. Y ya nada más multiplicado por la función derivada, que es 4x quinta más x al cubo. Aquí está.